buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder disertar nuestra primer cápsula informativa de la materia Teoría Política. Y para ello, en esta ocasión, vamos a abordar propiamente los temas, las ciencias que estudian al fenómeno político, los partidos políticos y también los grupos de presión. Pero para ello vamos a partir hablando pues de la política. Cuando hablamos de la política, vemos que esta se puede interpretar como aquel conjunto de decisiones y también conjunto de medidas que son tomadas por determinados grupos que detentan el poder o que detentan el poder. Y esto para poder organizar a una sociedad o a un grupo en particular. Cuando hablamos de la política, vemos que esta, si bien es cierto, es muy amplio y también es utilizado para diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de política en sentido estricto, estamos hablando de la política aplicada a los gobiernos y a las naciones, o también en otras instituciones, al hablar de política, bueno, pues puede comprender las cuestiones institucionales, las cuestiones empresariales y demás. Sin embargo, en política, dentro del ejercicio de poder, se va a interpretar como aquella que atiende a todas aquellas maneras de poder ejercer el poder con el fin de mediar las diferencias entre pares dentro de una sociedad en particular. Por ello, vemos que la palabra política emana del latín politicus, y también viene del griego política, que alude a la cosa pública. Esta se empieza a utilizar propiamente en el siglo V antes de Cristo y Aristóteles popularizó el término según la obra política como tal. Existen a su vez distintas ramas que derivan de la política como la ciencia política, la filosofía política, la economía política y demás. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando en este rubro de personas que ejercen el poder, vamos a hablar o vamos a distinguir entre las personas que ejercen la política como funcionarios políticos y los que se encargan de su estudio, que se les denomina politólogos. Cuando hablamos de la política, vemos que esta surge como una necesidad de los individuos para poder organizarse en pro de establecer formas de tomar decisiones y una validez y reconocimiento por todos, con el objeto también de poder llegar a acuerdos, facilitar la vida en la sociedad y resolver los conflictos pues de una manera democrática, ¿no? Dentro de sus inicios vemos que la política se cree que empieza a ponderarse en el periodo neolítico, cuando la sociedad empezaba a organizarse de manera jerárquica y algunos individuos obtenían poderes sobre el resto. Por tanto, bueno, pues vemos que sostenían un reconocimiento político que es tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de política dentro de un sistema democrático, vemos que nosotros como individuos elegimos de manera libre y consciente a nuestros representantes para que ocupe pues este cargo político y de allí ellos van a representarnos frente a los conflictos o situaciones propias de la vida en comunidad, ¿no? Y por ello vemos pues que ese es el fin que debe perseguir un funcionario dentro de la política, ¿verdad? Algunas características de la política vemos que son una forma de poder, es la manifestación de poder llevar a cabo ejercicios establecidos por individuos que son electos de manera igualitaria por ciudadanos. La política también vemos que busca resolver conflictos dentro de una sociedad para poder garantizar el bien común. Vemos que también la política es una forma establecida por un conjunto de actividades y responsabilidades. Es estudiada por los politólogos y se implementa tanto a nivel de los estados como también de agrupaciones e instituciones. Está plasmada en diferentes sistemas políticos y formas políticas. Existen lo que se conoce como sistemas políticos. Al hablar de un sistema político, vemos que es este conjunto de instituciones, de creencias, pero también de valores y de generaciones que se encuentran bajo un mando de uno o de varios partidos políticos que van bajo una misma dirección de gobierno. Los sistemas políticos van a variar dependiendo de cada estado, ¿no? Según la forma de reconocimiento en cómo se establezcan sus poderes. Y por tanto tenemos sistemas políticos que pueden ser sistemas autoritarios o sistemas democráticos. Al hablar de los sistemas autoritarios, vemos que son aquellos que se caracterizan por la supresión de las libertades individuales, principalmente la expresión y representación. Por tanto, toda actividad política está centrada en manos de un partido único o de una sola persona, por eso es autoritario, es impuesto, ¿no?
Estos sistemas se caracterizan por el poder excesivo atribuido a una sola persona o a un líder por un periodo prolongado de tiempo y a una división de poderes muy débil o en su caso inexistentes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a la tiranía, a la dictadura, a la oligarquía, a la anarquía y demás, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un sistema democrático como el caso de México, vemos que este se caracteriza por la división de poderes, en donde el pueblo no ejerce el poder directamente, sino que se realiza a través de sus representantes, ¿no? Que estos van a ocupar el cargo por un tiempo determinado mediante elecciones libres, ¿no? Por ejemplo, nosotros que realizamos la elección de nuestros representantes a partir de la emisión sufragio y una forma consensuada o una forma unánime o la mayoría, pues es la que va a determinar quién va a ostentar esta representatividad. Cuando hablamos pues del poder político, vemos que es aquel que está compuesto por una suma de responsabilidades y acciones que ejercen los individuos que puedan, para que puedan acceder a un cargo público o a un cargo político. Por ello, es un sistema democrático en donde los políticos son elegidos por los ciudadanos de manera libre y mediante el voto popular. Cuando nosotros también estamos hablando de la política, vemos que existen disciplinas que estudian al fenómeno político. Y al respecto, Francisco Porrúa Pérez revela que las disciplinas fundamentales para el ejercicio de este fenómeno político son tres, que son la filosofía política, la historia política y las ciencias filosóficos históricas de la política, que también se le conoce como ciencia crítica del Estado o ciencia política. Cuando nosotros hablamos de la filosofía política, vemos que es aquella que trata de llegar al conocimiento de la esencia misma del hecho político. Investiga pues sus causas originales y también los fines del fenómeno político. Aunque la filosofía política es un saber teórico, parte también de otros datos que son otorgados a partir de la propia experiencia, dando resultados que van de manera directa vinculados a la realidad. Por ello, la filosofía política se divide en diferentes ramas: epistemología política o también conocida como teoría del conocimiento político, la ontología política o teoría del ser político, la ética política y axiología política dirigida al estudio de los valores que ha de poseer la sociedad política para luego entonces llegar a una justificación. También tenemos a la historia política, que es aquella que posee dos ramas fundamentales de la historia, que es aquella, la historia de los hechos políticos y la historia de las ideas políticas. También se encuentra la ciencia filosófica histórica de la política, que es aquella que procura explicar las causas de los fenómenos políticos, realizando una crítica de los datos proporcionados por la historia política y también por la filosofía política. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, vemos pues qué tan importante es que nosotros reconozcamos en qué consiste la política, cuándo se empieza a gestar, cómo puede operar, cuáles son las diferentes formas de política y todos aquellos elementos que sin lugar a duda pues nos van a marcar un panorama mucho más amplio de cómo puede existir la representatividad depositada en una persona o en un grupo de personas, y vemos que estos y otros temas son los que también de manera muy puntual vamos a continuar desarrollando tanto en nuestras cápsulas informativas subsecuentes, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, comentario o aportación. Les deseo excelente tarde. Hasta luego.